Hola, hola y bienvenidos a GamerTag, el programa en el que hablamos de todos esos temas que a ti te gustan mientras nos divertimos y nos quedamos dormidos en hielo por 70 años en el proceso. El día de hoy, todo sobre el Capitán América. Oye, mucho frío ahí, ¿no? Pero también tendremos los mejores cómics del Capitán América. Oye, me encanta el frío. Yo pudiera vivir ahí muchísimos años. ¿Team frío? Preparen sus teléfonos celulares porque les traemos todos esos juegos para móvil donde sale el Capitán América. Yo odio el frío y no tiene nada que ver, pero también vamos a estar hablando de la importancia del Capitán América en el MCU. Yo también odio el frío y tampoco tiene nada que ver con lo que voy a decir, pero vamos a hablar de la serie donde sale el Capi. Esto y mucho más hoy aquí en GamerTag. Hoy en GamerTag tenemos lo que nos hace falta de Capitán América en lo previo. Además, en el momento retro, Capitán América en The Avengers 1991. Y no te despegues porque a lo largo del programa iremos contando sobre videojuegos en los que aparece el Capitán América. Bienvenidos a un nuevo Top 5 dedicado a los videojuegos en los que aparece Capitán América. Justamente y en 1941 el mundo vería los inicios de un evento tan trágico como lo fue la Segunda Guerra Mundial. Este mismo año nace un frágil chico de Manhattan, pero que tiene un gran corazón. Tras someterse a un suero experimental, nacería el Capitán América. Así que hoy conmemoramos a este héroe de guerra iniciando con la 5ª posición. ¡Oh, no soy más! Quinta posición, Spider-Man and Captain America in Doctor Doom's Revenge. Una de las principales características que posee nuestro querido capitán es su enorme capacidad de liderazgo, que le ha conseguido la admiración y compañía de muchos héroes a lo largo de todo el universo de Marvel. Para demostrar esta admiración que sienten los héroes de Marvel por el capitán, tenemos un montón de crossovers tanto dentro como fuera de los videojuegos. Tal es el caso de Spider-Man en Captain America. En este juego, desarrollado por el estudio Paragon Software y que tuvo versiones para Amiga, Commodore, ZX Spectrum, Amstrad CPC y Atari ST. En el mismo, la historia se cuenta en forma de cómic, con el Capitán América llegando al castillo del Doctor Doom con la misión de acabar con sus planes. Cuando se encuentra ahí, descubre que otro héroe, nuestro querido Trepamuros, también está en el castillo para ayudarnos con nuestra misión. El primer Vengador se ha ganado un lugar en nuestros corazones desde hace años, ya sea porque éramos seguidores fieles de las historias que salían en los cómics o por las películas donde salía muy bien representado, pues también ha habido gente que era muy fan de sus distintas adaptaciones al mundo de los videojuegos, y de la que vamos a hablarte el día de hoy fue una de las primeras en ser catalogadas como muy buenas. Vamos a ver por qué Captain America and the Avengers 1991 se ganó críticas tan positivas cuando recién salió a la luz.
Personaje clave para el mundo de los cómics y uno de los principales líderes del universo cinematográfico de Marvel, el Capitán América ha tenido un sinfín de aventuras que nos han hecho disfrutar cada momento, ya sea viéndolo en pantalla o viéndolo en carne propia a través de videojuegos. Hoy les vamos a hablar acerca de Capitán América y The Avengers, juego de 1991, que logró brillar gracias a su principal atractivo, su elenco de protagonistas y villanos. Desde nuestro querido protagonista, el Capitán América, hasta Iron Man, pasando por Hawkeye y Vision, debíamos enfrentar al malévolo equipo de Red Skull, entre los que figuraban Ultron, el Mandarín y Juggernaut, entre otros villanos. Era un beat'em up con una muy buena movilidad, tanto para el ataque como para la defensa, que utilizaba las onomatopeyas para lograr un énfasis más claro en cada golpe. La jugabilidad en sí era bastante directa, sin complicarse demasiado, con un ataque normal, la posibilidad de poder realizar agarres, 2 ataques en el aire y una especie de ataque especial que nos permitía hacer más daño y ser más vistosos en el proceso. Otro punto más atractivo que poseía el juego era que tenía una sección de shoot 'em up donde podíamos ir destruyendo a nuestros enemigos, ya sea por el aire o debajo del mar, y lograba muy bien su trabajo de brindarle un pequeño toque de originalidad al juego. Un juego bastante completo que cumplía con lo que a nosotros los fanáticos nos encanta: acción y cameos de distintos héroes que nos harán pasar un buen rato. Vamos a ser honestos, antes del MCU el Capitán América no era precisamente el héroe más emocionante. Sí, tenía sus méritos como icónico líder de los Vengadores y los primeros héroes bajo el estandarte de Marvel, pero francamente no podía competir con personajes más llamativos como Wolverine y Spider-Man, y ni se diga de la competencia en DC Comics. Sin embargo, esto no evitó que el buen Capitán encontrara moderado éxito en la pantalla chica, y hoy vamos a contarte todos esos años adornando la televisión. La primera aparición en televisión del Capitán América fue en The Marvel Super Heroes de 1966. El Capitán América fue uno de los 5 superhéroes destacados, protagonizando un segmento a la semana. Fueron adaptaciones en gran parte sencillas, no solo de las historias en solitario del personaje de Tales of Suspense, sino también varias historias de la serie The Avengers. Subsecuentemente, el Capitán América apareció en 2 películas de televisión de acción en vivo de 1979, que se transmitieron por CBS: Capitán América, que se transmitió el 19 de enero de 1979, y Capitán América 2: Dead Too Soon, que se transmitió el 23 de noviembre de 1979, ambas protagonizadas por Rob Brown en el papel titular. El personaje se diferencia significativamente de los cómics, tanto en su origen como en su desarrollo. Por ejemplo, Steve Rogers, en su personaje de la época contemporánea, cuyo padre fue el Capitán América original, un agente del gobierno de la década de 1940. Después de esta serie de películas, el rol del Capitán América pasó a ser más que nada de cameos en series de otros héroes, nunca teniendo una realmente propia, incluso cuando hubo planes para producirla por un tiempo. De estos cameos, quizá el mejor es el que tiene en X-Men Evolution del 2000. En este episodio, el Capitán América se convierte en el supersoldado durante la Segunda Guerra Mundial, mediante el uso de una cámara de tanque de éxtasis llamada Operación Renacimiento, similar a los cómics.
Durante la Segunda Guerra Mundial, participa en una operación conjunta con el soldado canadiense Logan, mejor conocido como Wolverine, para liberar un campo de prisioneros de guerra, donde salva a un niño llamado Eric Lyncher, el futuro Magneto. Al regresar, no te pierdas nuestro segmento previo de Lo que nos hace falta del Capitán América. Volvemos con más de este Top 5 dedicado a los videojuegos en los que aparece el papucho Capitán América. ¿Bromeas? En el MCU, Steve Rogers fue el primer Vengador que existió, aunque no fuera de manera oficial. Como todos sabemos, Capitán América se convirtió en uno de los pilares de la primera década de Marvel en el cine. Justamente, pero en los videojuegos la historia es muy diferente, como lo muestra el juego de la cuarta posición. Cuarta posición, Capitán América Super Soldier. Ahora les traemos un viejo conocido de nuestros tops de superhéroes, un videojuego inspirado en el MCU. Y claro, sin faltar a nuestra tradición, el juego es tan malo como siempre. Desarrollado por Next Level Games y distribuido por Sega, este juego, de hecho, se aleja un poco de lo visto en la primera película del Capitán en el MCU, optando por contar una historia que está ubicada entre las muchas misiones que Steve Rogers llevó a cabo durante la Segunda Guerra Mundial. A su vez, nos presentan a diversos villanos que no hemos podido ver tanto en las películas, pero que forman una parte importante de la historia de nuestro capitán favorito. De nuevo, el juego es repetitivo, aburrido, lleno de errores y no es impresionante visualmente. Por otro lado, si podemos rescatar algo, es el hecho de que los actores de las películas repiten sus papeles en este juego, que al menos debía tener un par de cosas buenas. Vámonos ahora a hablar de aquello que falta en nuestras vidas del Capitán América. Y sí, Paola, te hace falta además un Chris Evans ahí en tu sótano amarrado junto con todos los demás Chrises. Pero ¿qué más quisieras tener del Capitán América? ¿Qué te hace pensar que no les voy a poner casa a cada uno, Mike? ¿No me crees capaz? Pero creo que ellos Tu ingreso mensual. Este Chris es de la casa chica. ¿De la casa chica? ¿Y cuál es el Chris de la casa grande? Hemsworth. Claro, porque él está grandecito. Brad tiene cara de que es de la casa chica. No, el más alto es él Chris es del Hemsworth. patio. Sí, es la mascota. No se crean. Eso. Oigan, cosas que nos faltan en nuestras vidas de Capitán América. Mira, primo Canadá, aparte de, pues obviamente ¿qué sé? Un anillo de compromiso en mi dedo, Así dice. es, sí. No, yo siento que realmente sí falta un Todos juego. están casados. ¿Saben qué? Yo no sé. Tomando en cuenta las películas y Civil War, ¿saben qué me gustaría muchísimo? Un juego tipo shooter de héroes con habilidades muy a la Overwatch, pero con superhéroes. Siento que estaría muy increíble, pues ya como que con la temática de Civil War siento que estaría bastante interesante. Yo sé que hay muchas otras propuestas que se pudieran hacer, sí, a lo mejor un RPG también estaría increíble, pero yo creo que con este tendría bastante potencial, sobre todo para partidas rápidas, porque siento que eso es lo que se necesita. Debe de haber un mod de Overwatch Debe haber que algún ya mod. te dé lo que buscas. No, pero yo quiero uno de licencia. Oficial, no, de Oficial de verdad. licencia. ¿Cómo? Porque si lo tratamos de adaptar así Puede como ser, juegos de no es una licencia, mala idea. de que adapten
directamente las películas, estos nunca salen bien. Entonces, algo así divertido siento que quedaría muy Y que bien. tenga ¿Estás diciendo esta que el juego de los temática- Vengadores no te llenó el ojo? Por supuesto que no, Mikey. Ay, que Aquí tenga esta queremos temática engañar. como bélica también estaría muy chido. O sea, un Call of Duty Captain America. Ándale, Así pero es. con poderes. Pero con Yo- yo- poderes. Yo, digo que, y lo hemos platicado con los otros superhéroes, cada superhéroe tiene como sus locaciones específicas, ¿no? Que puedes explotar y que tiene como esta naturaleza temática de cada héroe. Sí. Yo creo que la naturaleza y locaciones que podemos explotar del Capitán América es el pasado, ¿no? Es este Estados Unidos de las guerras, este clásico. La Suprema Corte de Justicia, por supuesto. Y podríamos a partir de ahí El crear congelador. un juego donde ubiquemos al Capi antes de que se haya congelado y antes de que llegara el futuro. A lo mejor explotar un poquito el pasado y ver qué onda Sí. con el Capi en esa época, porque a partir de ahí es que nace y... Pues el juego del Capi de la primera película es de eso, ¿no? Exacto. Es sí. eso, pero feo, un juego bien, Bueno, un bueno. juego bien. Sí, Un juego obviamente bien. estamos aquí que nos falta porque de todos estos héroes nos faltan juegos buenos. El juego de Sí. Capitán Pues sí, América. se ve. Ese menos es el Spider-Man. punto de este segmento. El juego de Capitán América. Hecho que bien. es parte de esa trilogía. No, Aquí no puedes decir que te falta un musical. Aquí el Capitán América dentro del MCU tiene su propio musical. Canon. Que es una parodia de Hamilton, pero todavía no lo vemos. Todavía no lo veo. Así ¿Qué? que voy a insistir que también necesita otro musical. Pero voy a estar de acuerdo con Ángel con un juego que expanda sobre la historia de Capitán América en sus aventuras durante la guerra. Porque precisamente el juego de The First Avenger es exactamente eso. Y creo que tenía mucho potencial a que si hubieran dado una secuela, un poquito más tiempo para pulirse, pudo haber estado a la altura en su momento de lo que fue Batman Arkham Asylum. No Arkham City, pero Arkham Asylum porque se basó mucho en lo que Rocksteady hizo. Así que pudo haber sido una excelente mini franquicia. Así que ahí es lo que me gustaría ver, una secuela. Rápido, Frida, antes de que se nos acabe el tiempo. Una película que nos enseñen qué pasó después con él, con su No sé si la van a hacer. con su vida viejita, Con ya pues que su me vida la de den civil ya. a la WandaVision, pero ya, sin- ándale a la WandaVision. Así bonitos Pero con siendo pelica. viejito. Sí. Bueno, pues ahí lo tienen, Yendo por chicos. ahí. Coméntenos a ustedes qué les hace falta en su vida del Capitán América. Una guaplera. Iba a decir... ¿Sabías que a pesar de que Stan Lee es responsable de crear a los más grandes héroes de Marvel, el Capitán América no es una de sus creaciones? El honor de dar vida al Vengador Patriota le pertenece a Jack Kirby, celebrado ilustrador y colega de Stan Lee. Eso sí, de no ser por el Capitán América, Stan Lee no sería la leyenda que es hoy en día, pues su primer trabajo como escritor de cómics fue guionizar una pequeña historia suplemental para el Capi. Esta es solo una curiosidad en la larga trayectoria de un icono de los cómics. ¿Qué les parece si vemos el resto? El personaje fue creado originalmente por Joe Simon y Jack Kirby en 1940 como respuesta a la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos aún no se había involucrado en las acciones de la guerra y Simon y Kirby querían crear un personaje con una fuerte inclinación política que enfatizara sus sentimientos sobre por qué el país debería involucrarse. Los superhéroes patrióticos eran extremadamente populares en ese momento, claro. Cuando Simon dibujó el boceto original del personaje, escribió el nombre de Superamericano debajo. Rápidamente se dio cuenta que este título no funcionaría porque ya había demasiados personajes super en publicación, por lo que se eligió el nombre de Capitán América en su lugar. El arma original de elección de Cap era un escudo triangular con las franjas y estrellas de la bandera estadounidense. Sin embargo, la editorial MLG, que eventualmente se convertiría en Archie Comics, ya tenía su propio superhéroe patriótico, acertadamente llamado The Shield, y el arma del Cap se parecía mucho al símbolo en el pecho de este personaje. Simon y Kirby crearon inmediatamente el segundo escudo para su siguiente aventura, mismo que todavía reconocemos hoy. En la historia dentro del cómic, el razonamiento para el cambio del escudo fue mucho más elegante. Durante sus misiones en la Segunda Guerra Mundial,
Rogers conoce a T'Chaka, el cacique de la nación africana de Wakanda, padre de T'Challa y el Black Panther en turno. Rogers recibe una muestra del vibrano metálico de T'Chaka y lo trae de regreso a Estados Unidos. El Dr. Myron McLean usa el metal en experimentos. El escudo se forja accidentalmente y el medio no tiene conocimiento de cómo duplicarlo. Al regresar estaremos platicando sobre la importancia de Capitán América en el MCU. Seguimos con este top 5 dedicado a los videojuegos en los que aparece el Capitán América. Justamente, Marvel es una de las compañías de cómics más longevas que existen y desde hace años han dejado de dedicarse únicamente a las historietas para abarcar otros mercados, como lo es el del videojuego. Así es, en la tercera posición traemos el primer juego de peleas con personajes de Marvel. Tercera posición, Avengers in Galactic Storm. Sabemos que Marvel vs. Capcom, así como los juegos de peleas de los X-Men desarrollados por Capcom, son los títulos de este género que más popularidad han cosechado con el paso de los años. Sin embargo, no fueron los primeros en mostrar a los héroes de Marvel fuera de los cómics. Este honor lo tuvo una compañía desarrolladora de juegos para arcade llamada Data East. Que en 1995 lanzaría Avengers in Galactic Storm, un juego de peleas 1 contra 1 que fue el primer juego de este estilo en el mundo donde aparecían personajes reconocidos de otros medios. El título es muy sencillo y honestamente no es el más refinado de su tipo. Pero lo interesante es que podemos ver a los Vengadores de los cómics, desde Capitán América hasta Thunderstrike, combatiendo contra un grupo de extraterrestres Kree. Sin duda alguna, una pieza de colección interesante tanto para los fans de los cómics como para los aficionados a los juegos de peleas. Vámonos ahora a hablar de Capitán América, por supuesto, y su importancia en el MCU, chicos. El nombre de la película debe darnos un indicador, ¿no? Capitán América, el primer Vengador, el plan maléfico maquiavélico de Marvel de hacer Marvélico. Bueno, no sé. El punto es que tenían la idea de hacer este equipo de Vengadores liderados por este gran carismático personaje interpretado por el gran carismático Chris Evans, otro más de la lista de los Chris que son compas de Paola, pero que obviamente pues no tenía mucho en su contra y es parte de lo que a mí me gusta en contraste, por ejemplo, de lo que veíamos con Thor. Personalmente a mí no me gustaron las primeras 2 películas de Thor y yo tenía esa misma nula expectativa de que me gustara Capitán América y ver cómo tomaron parte de su historia real, ¿no? De ser propaganda de guerra, para incorporarlo de manera irónica, ¿no? A el desarrollo y el crecimiento del personaje. Se me hizo una decisión súper acertada que obviamente lo consolidó para hacer el parteaguas de toda una serie de contenido adicional después. Sí, es que como dices realmente, o sea, tenía
mucho que perder si lo hacían mal, ¿sabes? O sea, porque a final de cuentas es un personaje que de entrada no vendió muy bien en los cómics, entonces era un personaje que ya estaba ahí un tanto tambaleando en cuanto a qué tan popular iba a ser, entonces realmente tenían que consolidar una historia bastante buena y lo lograron bastante bien, como dices, adaptándolo a la película, sobre todo porque, como dices, pues sí era mucho esa propaganda, porque a final de cuentas los cómics salieron en 1940 con la finalidad de impulsar a los norteamericanos de ir a la guerra, entonces obviamente pues tenía cargado consigo pues mucha propaganda, pero a la vez también ciertos mensajes muy interesantes respecto a situaciones políticas. Entonces, en general, era una historia y un personaje cargado de mucha tensión política que llevar al cine iba a ser muy difícil, pero lo lograron de todas formas muy bien. Entonces, eso yo creo que es bastante aplaudible. Y personalmente a mí tampoco me llamaba mucho la atención el personaje, pero ya viendo el carisma y demás, o sea, realmente sí me terminé enamorando eventualmente. Y es que, ¿sabes qué tiene? Como todo me terminé enamorado eventualmente. Eventualmente. Del Como De todo- Capitán América. Del De Capitán- Thor. de todos. De todos los hombres. creases del MCU. Así Y es que ¿sabes qué pasa con este héroe, No, con ¿qué Capitán pasa? América? Déjame te cuento, amigo. Y es que como es un personaje que se va mucho a la moral, mucho a los valores, no tiene como esta parte cómica que nos muestra a lo mejor Iron Man o Thor, Hulk sí. o Thor, Como que es el más tienen seriecito estas de personalidades todos. como fuertes, niño pero bueno. tienen como Sí, su el lado scout bueno. carismático Good boy. y de rebeldes. Y Capitán América es lo contrario. El Capi siempre se va por los valores y por eso muchas veces termina Bueno. siendo a lo mejor el aburrido, el que ay, todo lo quiere hacer como la debe moral, de ser. ¿no? Pero El de los precisamente plumones. es gracias a él y a su liderazgo que se pueden hacer grandes cosas porque es un gran líder y lo Bueno, demuestra en Los bueno. Vengadores. Bueno, no es tan Ahí bueno difiero, porque chavos. Él sabía que Sharon era la nieta, la sobrina de su ex amiga. además novia, dicen Frida lo de la moral. O No es muy moral. que no, que la moral no es un árbol que da mora. La moral es una árbol que da moras. Ay, Dios. Ah, y también sabía que su compa asesinó a los papás de su otro compa. Eso. Y lo está Y no dijo protegiendo. nada. Y no Eso dijo no es nada. muy moral tampoco, Y Frida. casi destruyen el mundo por andar ahí de Y secretivo. luego también no sabe usar tecnología nueva porque pues él es Sí. de antes, entonces es no su entiende, culpa. no sabe enviar tweets. Ah, sí, le tienen que decir que es cultura pop. Y Sí. se deja influenciar por cualquier persona. Imagínate, Es como yo le yo. digo, sí, mira, todo lo aprendes de TikTok y me va a hacer caso. O sea, no, así no puedes tener a alguien, pero su importancia en el MCU creo que va a radicar en el hecho de que si bien Iron Man lo inició, el Capitán América se convirtió Es el en el pegamento. eje del Sí. mismo universo a través de la dirección de los hermanos Russo, que tomaron las riendas con Capitán América Winter Soldier, que creo es la mejor película del MCU. Es muy y de ahí fueron edificando Sí. hasta Endgame. Es el eje Sí. alrededor del Capitán. No, y indudablemente estoy de acuerdo contigo, Memo. Creo que la tutela de los Russo Brothers en las películas es lo que le ha ¿Tutela dado el o carisma tutela? que quizá no tenía este personaje de manera original, o por lo menos que lo hacía tan difícil de adaptar. Entonces, bueno, definitivamente recuerden con nosotros ahí en redes sociales, compártanos cuáles son sus momentos favoritos del Capitán América en el MCU. Oye, ¿cuál es el semana? Al regresar, estaremos hablando de los mejores cómics de Capitán América. Ya regresamos con este top 5 dedicado a los videojuegos en los que aparece el Capitán América. El Capi. Para este puesto traemos a un viejo conocido de los juegos de pelea. Y es que es innegable el gran legado que nos han dejado los juegos de pelea del universo Marvel creados por la compañía Capcom. Así es, y una de las primeras apariciones del Capitán en estos juegos llega a la segunda posición. Segunda posición, Marvel Super Heroes. Tras el abrumador éxito de X-Men Children of the Atom, Capcom llegó a un acuerdo con Marvel para crear más videojuegos de pelea con sus personajes. En esta ocasión, decidieron tomar a uno de los cómics más populares de la compañía, The Infinity Gauntlet,
para adaptarlo de forma muy libre a un título de peleas que nos cuenta una pelea entre los héroes del universo Marvel y los villanos liderados por el Doctor Doom y el titán demente, Thanos. Aunque la jugabilidad es muy conservadora de otros juegos como el ya mencionado Children of the Atom o de los posteriores Marvel vs. Capcom, este tenía el agregado interesante de las famosas gemas del infinito, las cuales otorgan habilidades o características especiales a cada personaje, dependiendo de quién las tome. Sin duda alguna, no será el favorito del público, pero no deja de ser un gran juego que nos da horas de diversión. Vámonos ahora a platicar sobre los mejores cómics del Capitán América. Uno que, obviamente, tomando en cuenta su origen ya desde hace bastantes años, durante la posguerra en Estados Unidos, pues tenemos ahí muchos cómics que han salido con este personaje. ¿Cuál es su favorito, chicos? A ver, Frida, empieza el Vamos, pique. Frida, tú puedes. A mí me gusta mucho un cómic que se llama Capitán América, el hombre fuera de su tiempo. Porque yendo aquí a decirle estudiante de psicología, me gusta mucho que se especifican en el problema que fue para el Capi el adaptarse a estos nuevos tiempos, el que lo descongelaran, terminara su hibernación y de pronto se encuentra en un planeta completamente distinto, en una América que él ya no conoce, que no sabe qué es lo que está sucediendo. Y en este cómic de verdad se centran en lo difícil que fue para él psicológicamente, como el choque para el cerebro que es cambiar de realidad tan drástico, y eso es algo que me ha llamado mucho la atención de este cómic. Me imagino que va a ser como, bueno, va a ser una comparación un tanto extraña. La gente que lleva mucho tiempo en prisión cuando sale, Ándale, justamente. tiene como que ese choque. Entonces sí siento que faltaban explorarlo un poco en las películas y ese cómic está bastante interesante. Es un fenómeno poco explorado que siento que, bueno, poco explorado porque para empezar nadie ha sobrevivido, no sé, congelarse y viajar varios años Solo en el futuro. cucarachas y Que tardigrados, sepamos, pero... que sepamos. Walt Disney. Walt Disney, no se sabe. A mí me gusta mucho The Death of Captain America porque la verdad es que es uno de los cómics, ya hablando de cosas oscuras, en este cómic, pues como lo dice el título, obviamente pues, el Capi ya deja de existir. F en el chat por él, entonces obviamente con todo el impacto que él tiene en cuanto al contexto político, sobre todo por pues, a su creación y su impacto que tuvo en general en el universo, aquí ya con su ausencia realmente lleva lugar a un país que empieza a entrar en mucho caos. Entonces creo que este es un cómic que a pesar de que ya tiene tiempo que salió, todavía es bastante relevante porque refleja muchas situaciones en las que todavía muchas personas en Estados Unidos al menos siguen, o más bien como que se pueden identificar, sobre todo con esta tensión política que constantemente están ahí siempre. Cada lunes es un nuevo problema político en Estados Unidos. Entonces obviamente este cómic lo ilustra bastante. Oye, no que murió, rápidamente es parte de lo que dice el Capi en la película, o sea que a pesar de que él vivía en otro tiempo, muchos de los problemas de racismo, de odio, de problemas de conflicto político siguen siendo relevantes. O peores. Sí, los conflictos políticos siempre van a seguir al Capitán América y por ejemplo, hay un cómic que no me acuerdo cómo es en inglés, pero en español le titularon Capitán América La Bomba Loca, que tal cual, pues, que le gusta bailar aunque parezca un título bastante cómico, lo que trata de retratar este cómic es el tema de un Estados Unidos súper dolido en los años 70 y por muchas guerras y cuestiones parecidas. Entonces ya saben, ¿no? Con el Capi hacen una alegoría un poquito ahí medio truculenta sobre el tema de las bombas y eso lo retratan en un conflictazo donde el capitán tiene que salvar el día de una bomba que está bastante loca al parecer. Una bomba que realmente está loca. A ver, mi memo rápido. Civil War y Capitán América blanco. Muy bien, bueno, ahí lo tienen, los mejores cómics del Capitán América. ¿Cuál es su favorito? Comenten.
I think it's time. We paid a visit to the stronghold. We have to protect the village. A huge pack of monsters in a giant stampede. They attacked the village in a frenzied rage. Nobody knows why this happens, but it came close to wiping out our village last time. All of us, everyone in Kimura, we've all been training for this moment for our entire lives. We need you to protect Kimura Village. Nos acercamos al final del top 5 dedicado a los videojuegos en los que aparece el Capitán América. Justamente, dentro de los personajes más populares de Marvel, el más longevo ha sido el famoso Capitán América, cuya cruzada para enfrentarse a todas las injusticias del mundo no ha parado desde 1940. Uy, así que recordemos más juegos de este gran héroe en las menciones honoríficas. Recordémoslas. Oye, muchísimos años. Marvel Super Hero Squad. Marvel's Avengers. Captain America and the Avengers.
Como ya lo hemos estado viendo, el Capi es un personaje icónico en el mundo de los cómics. Sin embargo, además de ser un gran patriota, de ser líder de los Vengadores y de enseñarnos que los escudos también son armas, este gran superhéroe tiene presencia en el apartado móvil. Quizá más de las que crees. Eso sí, tampoco es que sea una presencia muy destacada, salvo algunas que otras excepciones. Por ello es que mejor veamos qué es lo que nos tiene guardado Steve Rogers en cuanto a sus videojuegos en el apartado de dispositivos móviles. Como ya les dijimos anteriormente, es difícil encontrar juegos móviles que sean significativos del Capitán América. Incluso es difícil encontrar buenos juegos en general que traten sobre superhéroes. Por ello es que tendremos que hacer una labor un poco exigente para poder escoger los mejores juegos móviles de este gran superhéroe. Primero tenemos que hablar de Captain Hero Super Fighter, un título no licenciado de Marvel, que no puede usar el nombre del Capi, pero que con algunos cambios sutiles controlaremos al personaje en una suerte de beat 'em up simple, pero efectivo para pasar un buen rato en el celular. Deberemos recorrer diferentes niveles con nuestro heroico personaje y acabar con cuanto enemigo o jefe se nos ponga enfrente. Una propuesta simple y un tanto carente de espíritu, pero entendemos que esto se debe a la falta de licencia para poder usar la iconografía de la Casa de las Ideas. Otro título para smartphones que no es exclusivo de Capitán América, pero donde nuestro personaje hace una gran participación, es el de Marvel Contest of Champions. Un juego de peleas con estrategia donde podremos escoger al Capi para darnos unos buenos golpes con otros superhéroes y, claro, villanos. Y por último, no nos iremos sin mencionar juegos como Marvel Strike Force, donde pasamos de las peleas en tiempo real, como lo fue en el anterior, a las peleas por turnos, en una suerte de RPG, solo enfocado en el sistema de batalla. Aunque simple, podemos encontrar en Capitán América un gran personaje que escoger y con el que resolver los retos que este juego nos lanza. Por ello es que lo recomendamos. Llegamos al final de este top 5 dedicado a los videojuegos en los que aparece el Capitán América. Tan viejos como el mismo Capitán son los videojuegos que han adaptado sus historias. En 1987, un juego para computadoras de la época nos llevó a una prueba contra el tiempo llena de dificultades. Justamente, y este complicado título se queda con la primera posición. Número 1. Primera posición, The Doom Tube of Dr. Megaloman. Los videojuegos de superhéroes no son una cosa muy moderna, ya que hemos tenido adaptaciones a los héroes de Marvel a videojuegos desde hace muchos años. En esta ocasión, el título en cuestión fue desarrollado por Avengers Soft para plataformas como ZX Spectrum, Atari ST o La Amiga. Estamos hablando del larguísimo título Capitán América in the Doom Tube of Dr. Megaloman. En esta aventura, Steve Rogers se ve obligado a entrar en el tubo del destino del Dr. Megaloman, un villano que tiene en su poder un centenar de misiles que podrían ocasionar desastres mundiales. Nuestra misión es ir recorriendo esta base con el objetivo de llegar hasta el escondite del Doctor para acabar con él de la mejor manera posible, a punta de golpes, por supuesto.
juego que ha envejecido tan bien como un buen vino. Llegamos al final de este programa. Espero de todo corazón que se le hayan pasado de a tiro bien perrón. No se les olvide seguirnos en redes sociales. Y estamos para ustedes como GamerTag TV. Y a mí me encuentras en todos lados como Mikey, el primer vengador. O pues yo soy Guillermo H. Puedo hacer esto todo el día. Mata. También gran frase de Capitán América. Como Guillermo H. Mata en todos lados. Muy obvio. Guillermo, el trasero de América, mata. No, todavía no. No, todavía no. Oigan, Ese yo es quiero Ángel. Yo quiero Vean que me nomás. pasen el Gracias. video del compilado donde sale esta escena donde se agarran al Capitán América porque le dice a alguien algo y luego empieza a decir chistes muy malos. Sí, ¿saben cuáles? Que está así el No. Capitán América que lo están amordazando. Sí. Tus redes sociales ya. Sí. Escuchen. Oye, tú ya tuviste tu Y tus tiempo, redes hermano. sociales, ya. Miren, entonces yo nací en 1900. Me pueden encontrar en todos lados como Paula Len o Paola TV. Amigos, síganme a mí en mis redes sociales como Frida Araujo F para que estén al tanto de mi comedia. Y también pueden seguirme a mí en todos lados como Ángel Gargón. Síganme, denme su amor y esas cosas de Ángel Gargón. Bueno, es así como nosotros nos despedimos, pero nos vemos la próxima. ¿En dónde, chicos? ¡En GamerTag!